Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí un día más, un lunes más, para hablar de autoconciencia y para ayudarnos en este tránsito hacia un nuevo mundo, un mundo más consciente. Soy Viviana Jurado, ya sabéis, coach transpersonal, y aquí estoy para comunicarme con vosotros y compartir con vosotros, como siempre, cosas que me van llegando, cosas que voy investigando. Y bueno, en estos días he estado muy metida, muy sumergida en la creación, en todos los mecanismos de creación consciente que debemos alcanzar, estas cotas de creación consciente que debemos alcanzar en el planeta Tierra para poder, crear ese nuevo mundo, un mundo mucho mejor y donde podamos ser de verdad plenos y felices desde la individualidad y desde la suma de la conciencia entre todos. En el día de hoy vamos a hablar es la hora de los creadores conscientes y vamos a intentar explicar qué significa ser un creador consciente y qué significa eso de ser creadores conscientes. Es muy importante este término y estoy muy emocionada, la verdad, porque me están llegando cositas muy interesantes y este término yo creo que puede ser algo importantísimo para poder mejorar nuestra vida y la vida en el planeta de forma decisiva. Los creadores conscientes no es algo habitual en el planeta Tierra. Los creadores conscientes han sido muy pocas personas en el planeta que han sido capaces de trabajar y crear en su vida desde esa posición. La creación, nosotros entendemos como creación, y esto hay que explicarlo, como cualquier acto que hacemos en la vida de hacer algo nuevo, ¿no? O aparentemente algo nuevo en nosotros, o de fabricar algo nuevo. Vamos a hacer una diferenciación muy importante de la creación en minúsculas y la creación en mayúsculas para que vosotros me entendáis. Eh, la mayoría de las personas vamos haciendo cosas en la vida creyendo que estamos creando y en lo que hacemos en realidad es simplemente dejarnos llevar por flujos de energías ya creadas en el planeta. Las personas, la creación en mayúsculas viene de niveles de información muy elevados en nuestras conciencias, de nuestros niveles más elevados de conciencia. Cuando nosotros somos capaces de hacer algo mejor o de eso, pues incluso de cosas materiales, de poder construir una casa o de tener un trabajo mejor o de crear un nuevo coche, bueno, y eso es importante para las personas en la vida, pero la creación consciente viene de niveles más absolutos en la vida humana, más elevados. Por ejemplo, para que vosotros me entendáis, los niveles de creación consciente, por ejemplo, se dedican a, por ejemplo, intentar traer más amor al planeta, por ejemplo, ¿no? Que podamos traer partículas o fotones de luz relacionados con el amor, con la paz, con la libertad, ¿no? Individual, con sentirnos más plenos, con la autoconciencia. Aquellas creaciones que tienen que ver con esos niveles de conciencia suelen estar relacionados con nuestros planes de vida, o sea, con aquello que hemos venido a hacer en el planeta. Nosotros como objetivo no venimos a comprarnos un coche o a tener una casa mejor, como objetivo de conciencia, ¿no? Cuando nacemos en una vida. Eso se da por hecho que podemos alcanzarlo dependiendo, ¿vale?, del lugar en que nazcamos, de la cultura en que nazcamos, etcétera, etcétera. Eso se da por hecho de que es algo que podemos manejar. Ahora bien, por ejemplo, ser conscientes de que yo puedo vivir en plenitud
y alcanzar una plenitud en la vida, ¿de acuerdo? En todos los sentidos, suele ser algo a que alcanzar en la vida en la tierra, ¿de acuerdo? O sea, antes de nacer decimos, bueno, pues yo en esta vida voy a tratar de vivir en un nivel de plenitud lo más alto posible. Eso sí que es una tarea para los niveles de conciencia elevados. Tener un coche o tener una casa o ser más guapo o menos guapo, bueno, eso ya son niveles de conciencia, son creaciones más terrenales y que tienen que ver con la cultura, etcétera, etcétera, para que me entendáis. Vamos a hacer esta diferenciación porque tenemos que comprender y tenemos que empezar a vernos a nosotros como conciencias creadores a esos niveles. ¿Qué vengo a hacer yo como conciencia? No vengo a hacer una profesión concreta, no vengo a hacer una tarea concreta en la vida en la familia, sino que las creaciones tienen que ver con aspectos mucho más grandes y mucho más absolutos, con unas influencias muchos más grandes de lo que nosotros podemos ver. A nosotros nos cuesta entender esto porque, esto ya lo he nombrado en otras ocasiones, las personas nos vemos a nosotros mismos como seres muy insignificantes y no somos capaces de vernos a nosotros mismos como seres conscientes que estamos haciendo grandes tareas en la vida en el planeta. A veces una tarea de conciencia requiere varias vidas y requiere experimentar lugares distintos, pero la tarea es la misma porque en lugares distintos podemos experimentar formas, aspectos distintos de esa misma tarea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezarnos a vernos a nosotros mismos como seres conscientes, como seres que existimos más allá de un cuerpo o de una personalidad concreta, ¿de acuerdo? Porque el término creadores conscientes lo vamos a poder manejar siempre y cuando tengamos en cuenta esta forma en la que nosotros nos vemos, ¿de acuerdo? O en la que nos debemos de ver. Pero eso no quiere decir que para poder ser creadores conscientes nos tengamos que desentender de la vida en la Tierra. Es más, una de las cosas que estoy empezando a darme cuenta, ya me había dado cuenta desde hace tiempo, pero cada vez con más entereza, es que dependiendo de cómo vivamos con este cuerpo, cómo vivamos o nos empoderemos de este cuerpo y de todos sus elementos, vamos a poder acceder o no a esas líneas de creación consciente. La conciencia no solo habita en el cuerpo, no solo está ligado a esta vida en la Tierra. Nuestra conciencia es como si se desplegase en una especie de abanico, ¿de acuerdo? Que se va desplegando en niveles de vibración distintas. Los niveles de vibración más baja son los que están ligados a este cuerpo. Pero no quiere decir que yo no esté siendo consciente o no pueda ser consciente de mí misma a niveles más elevados, que están más despegados, podríamos decir, de este plano terrenal, de este cuerpo, ¿vale? Entonces, es muy importante entender que la conciencia se despliega a muchas capas distintas de vibración y que yo soy todo ese despliegue en todos sus rangos y todos sus niveles. ¿Vale? Yo estoy aquí, pero estoy en todos esos niveles a la vez. Si yo, para poder traer a este plano todos los niveles elevados de conciencia y todo ese nivel de creación consciente de los planos más elevados, tengo dificultades con el plano más denso, con el plano más pesado, que es el del cuerpo, no voy a poder traer esa información de los niveles más elevados de conciencia. Por lo tanto, yo tengo que hacer una resolución, tengo que llevarme bien con toda esta parte de este cuerpo. Con toda mi vida, tengo que llegar a resolver los conflictos de mi vida, de mi historia en esta vida. Tengo que llevarme bien con mi cuerpo físico, ¿de acuerdo? Tengo que saber que tengo que encargarme de la salud, de la integridad de este cuerpo físico en todas sus facetas y en todas sus dimensiones.
Tengo que ser capaz de manejar, que esto es algo muy importante y que tenemos que conquistar en el planeta Tierra, que es conquistar nuestro cerebro en todas sus dimensiones, porque recuerdo que nosotros la mayoría del tiempo vivimos en los planos más inferiores del cerebro, en los planos de supervivencia, y muy pocas veces vivimos en un cerebro completo. No nos damos cuenta que perdemos muchísima información de la vida, de nosotros mismos, de la capacidad de resolución en la vida, porque nosotros estamos totalmente desconectados de la parte resolutiva del cerebro, que es la parte que soluciona cosas, que es capaz de aprender. Porque nosotros, si queremos integrar esos niveles de creación consciente elevados en esta vida, yo tengo que tener bien este procesador, porque el cerebro no es donde vive mi conciencia, pero es un procesador de información. Tengo que vivir conectada a mi corazón, porque es la puerta de entrada, ¿de acuerdo?, de toda esa información que viene de arriba. Este es un procesador de información a un nivel y el corazón, es el procesador de otro tipo de información, que es como un procesador de información cuántica. ¿De acuerdo? Tengo que saber llevarme con la sociedad, con la vida en la Tierra. Eso no quiere decir que yo tenga que perderme la sociedad, eso quiere decir que yo tengo que saber quién soy, qué aporto, qué no aporto en esta sociedad. No podemos limitarnos a ser seres, sin marionetas de los impulsos, ni de la sociedad, ni de la cultura. Yo tengo que saber quién soy como persona en esta sociedad, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante es que yo tengo que saber quién soy también a nivel energético. Tengo que hacer todo un trabajo de aprendizaje de mi energía, del manejo de mi energía. Entonces, para poder entrar en esos niveles de creación consciente, yo tengo que llevarme bien con esta parte de mi vida, con este cuerpo, con mis emociones, con mi vida en general. Por lo tanto, esto yo le llamo hacer la gran reconciliación conmigo misma. Yo tengo que hacer una gran reconciliación con todo mi yo, con toda mi persona aquí en la Tierra. Porque si yo huyo de mí, de mi presente, de mi vida, es muy difícil que pueda acceder a niveles de conciencia más elevados. Quiero que lo tengáis muy en cuenta. Para poder entendernos y para que vosotros me vayáis entendiendo, en estos niveles de conciencia elevados hay una cosa que se llama la capa de creación, que es una capa de nuestra conciencia donde podremos acceder a toda la información que necesitamos para empezar a tener ideas, para poder tener intuiciones, para poder tener señales de qué cosa vengo a crear. Esta capa de creación que está aquí tiene albergado toda esta información y es donde se idea los inventos, las ideas nuevas. Esta capa de creación está conectada entre todas las conciencias. Por ejemplo, la raza humana tiene una capa de creación común, aunque cada uno de forma individual, evidentemente, pero tenemos una capa de creación común, ¿de acuerdo?, como seres humanos. Aquí, en esta capa que compartimos unos con otros, y cada uno de una manera personal, individual, tiene un acceso a cierto tipo de información, pero que está ahí para todos, está ahí para que de repente, si necesitamos resolver algo en el planeta Tierra, empiece a bajar esa información a varias personas y se crea pues un invento o una nueva tecnología o una nueva forma de entender las cosas, ¿de acuerdo? Esta capa de creación, todas las personas del planeta tenemos acceso a ella, pero ¿qué sucede? Que por defecto no somos capaces de acceder a ella. Todas las conciencias humanas tenemos acceso a ella y compartimos esa capa de creación. Como os decía, entre esa capa de creación y nosotros muchas veces hay una gran separación.
no una separación como tal, sino que tenemos una gran separación porque nosotros estamos desconectados de nosotros mismos. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacemos aquí. Por lo tanto, es muy importante empoderarnos de nuestra vida en la Tierra, porque esta gran separación, esta capa de separación, nos impide pues, bueno, tener una conciencia de qué podemos hacer en el planeta Tierra como individuos. Deciros también que esta capa de creación siempre está inspirada y está, de alguna manera, alberga toda esa información siempre para la mejoría y la evolución de la conciencia humana. Siempre nos va a ayudar a ir hacia adelante la conciencia humana. Nos va a empujar a ir a niveles mejores de conciencia y una mejoría en todos los sentidos de vida en el planeta Tierra. Siempre ha sido así, además. O sea, nosotros hemos ido mejorando en formas de vida, en formas bueno, en medicina, en alternativas para crear una mejor adaptabilidad del ser humano en la Tierra, para poder resolver formas de vida que estaban, bueno, más ligadas a la supervivencia más básica y poco a poco ir mejorando nuestro estatus de vida, etcétera, etcétera. Siempre está ligada, como os digo, a la mejoría del ser humano, siempre. ¿Por qué os digo esto? Porque en esa capa de creación nunca es egoísta, nunca va a ser algo que solo me vaya a incumbir a mí, nunca. La capa de creación siempre tiene en cuenta el conjunto de la humanidad, nunca excluye a nadie en la humanidad. Esto es muy importante porque muchas veces en la vida humana hacemos cosas o creamos cosas que lo que hacen es destruir la vida o ciertos elementos en la vida humana. Quiero deciros que todos esos elementos no pertenecen a esa capa de creación, pertenecen a unos niveles de fabricación, lo vamos a diferenciar así, que tienden a la destrucción y que vienen del sufrimiento humano. Los inventos ligados al sufrimiento o a la crueldad humana no pertenecen de esa capa de creación, porque no tiene sentido, además. Los niveles más altos de conciencia no quieren la destrucción, porque es absurdo, ¿no? Porque los niveles más altos de nuestra conciencia quieren seguir avanzando, quieren seguir creando más vías a su vez de creación y así más alternativas en la vida humana. Esto es muy importante porque mucha gente confunde estos niveles de sufrimiento y de creación, de crueldad en la vida con esos niveles de creación en la capa más elevada de nosotros. No tiene nada que ver. Por lo tanto, esto nos sirve a nosotros de referente. Quiere decir que así, a mí si me viene una idea a la cabeza y me viene como una intuición de algo, yo puedo saber diferenciar si viene de los niveles más altos de conciencia o si viene de otras energías que están ahí de sufrimiento y de crueldad, porque lo voy a ver, ¿sabéis cómo? Por lo que crea en la vida. Si algo que yo traigo, una idea, un invento, crea sufrimiento en la vida, no viene de unos niveles elevados de conciencia. ¿Entendéis? Hay algo que dijo Jesús en su momento, que dijo, por los frutos los conoceréis. En este caso, por los frutos los conoceremos, pues vamos a conocer de la procedencia de las ideas y de dónde viene. Lo bueno, la bondad, las cosas que traen cosas buenas siempre generan cosas buenas. Siempre. Siempre crean buenos resultados. Siempre traen avance, traen prosperidad, traen evolución. Nunca traen sufrimiento. Nunca traen odio. Nunca traen malestar. Siempre traen avance. Es muy importante porque nosotros podemos tener confusión en eso. No sabemos discernir a veces de dónde vienen nuestros niveles de creación, de dónde vienen nuestras ideas y nuestras invenciones. Entonces, para que tengáis claro,
hay distintos niveles de creación, ¿vale? Podríamos decirlo así, los niveles más altos de creación que viene de esta capa creadora de la humanidad y de estas densidades de sufrimiento, que para deciros también una pista importante, estos niveles de sufrimiento, estas crueldades, siempre son las mismas. En realidad es como lo mismo con distintos disfraces. Entonces, si somos capaces de pararnos a ser observadores, estos niveles de sufrimiento siempre nos dan los mismos resultados, que es caos, rigidez, malestar, falta de paz, guerra. Nunca traen cosas buenas porque siempre nos traen los mismos sufrimientos con distintos disfraces. Estos niveles de creación, ¿de acuerdo? Lo que nos lleva a nivel individual es siempre atraer los niveles de pureza más elevados y los niveles de bienestar más elevados que podamos vivir como individuos en este planeta. Todas las personas en el planeta somos distintas, todos somos únicos, por lo tanto vamos a expresar esa pureza, esa elevación de una manera muy concreta. Pero todo es pureza, todo es elevación, todo es paz, todo es amor, ¿de acuerdo? Pero cada uno vamos a traer un prisma concreto de ese nivel de creación elevada, ¿de acuerdo? Pero siempre trae a nuestra vida una mejoría sustancial. ¿Cómo puedo saberlo? Imaginaros que de alguna manera llevo la vida enferma, toda la vida llevo estado enferma. Y de repente me viene a la idea o tengo la intuición de una manera muy fuerte que tengo que hacer una terapia concreta o tengo que dar un cambio concreto. ¿De acuerdo? Si este cambio, si esta terapia concreta, no vamos a decir si son mejores, peores, porque esto no tiene nada que ver, que además lo voy a explicar en un ratito. Si esta terapia a mí me trae una mayor elevación, estoy más feliz, siento que de repente mi salud mejora, esto quiere decir que yo he elevado con esta idea, con esta intuición, mi vida a una posición mejor. Si de repente siento que tengo que vivir más en paz conmigo misma, por ejemplo, que porque vivo toda la vida con un estado de rencor o vivo toda la vida enganchada al pasado, por ejemplo, y de repente siento que tengo que hacer algo para vivir más en paz, porque veo que necesito vivir más en paz, a través de esta capa de creación me va a llegar las formas, las maneras, los modos para vivir más en paz. Bueno, pues yo como individuo, esta ganancia de esta paz, yo estoy contribuyendo a que mi vida sea mejor. Por lo tanto, las creaciones que tienen que ver con esta capa siempre me van a poner en una posición mejor de la que estoy. Nunca me van a empeorar. Esto es importante porque quiero dejar claro que cuando yo traigo algo de forma elevada, yo no tengo que sacrificar nada en mi vida. Lo único que tengo que sacrificar a lo mejor es mi ego, o sacrificar mi arrogancia, o sacrificar mi orgullo, pero no tengo que sacrificar nada en mi vida. Para mejorar no tengo que dejar partes de mi vida al lado que me hacen felices. Lo que tengo que es completar esa felicidad con algo mejor, con algo que va a hacer que mi vida sea más plena, ¿entendéis? Porque hay la idea absurda de que para crear algo tiene que ser un sacrificio y no es real. No tengo que sacrificar absolutamente nada. A lo mejor tengo que sacrificar mis miedos, pero eso no es malo. O tengo, como os digo, sacrificar mi orgullo, ¿de acuerdo? O sacrificar mi vagancia, ¿vale? Pero nunca sacrificar algo que a mí me hace feliz, sino que me va a dar, me va a aportar maneras de traer o de ser capaces de alcanzar niveles de felicidad más amplios. ¿De acuerdo? Esto es muy importante entenderlo. Para poder llegar a estos niveles de creación más elevados, para llegar a estos niveles de capas elevadas de creación, yo tengo que empoderarme.
Yo tengo que empoderarme de todas las herramientas que puedo empoderarme. Yo no puedo vivir a expensas de mí misma. Por lo tanto, tengo que empoderarme de mí misma. Como os decía antes, el trabajo en el cuerpo es muy importante. Yo tengo que empoderarme de mi cerebro. Por lo tanto, tengo que reconciliarme con mis emociones, ser capaz de gestionar mis emociones. Yo no puedo ser víctima de mis emociones. Yo tengo que hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, para que mi cuerpo viva en armonía y feliz. Por lo tanto, fijaros, desde las capas de creadoras, desde hace años, desde hace muchos años, han llegado al planeta Tierra distintas formas de terapias distintas. Ninguna, tenemos que negar la utilidad de ninguna de ellas. Pueden ser complementarias, pueden ser terapias ortodoxas que conocemos, ¿de acuerdo? Convencionales, o terapias alternativas. Pero todas ellas llegan de los niveles de creaciones más elevados, ¿de acuerdo? Todas esas nuevas invenciones en terapias vienen para que nosotros podamos tener opciones para sanar nuestro cuerpo. Por ejemplo, las investigaciones sobre el cuerpo, sobre cómo funciona el cuerpo, nos dicen que el cuerpo vive en sintonía con todas sus partes y que lo que tenemos que aprender es armonizar todas sus partes. Por lo tanto, es muy importante entender, comprender cómo funciona mi cuerpo. Yo tengo que comprender cómo funciona mi cuerpo. El cuerpo en general, el cuerpo humano, pero cómo funciona mi cuerpo único. Yo tengo que entender cuáles son sus debilidades. Yo tengo que entender cuáles son sus formas más virtuosas. Yo tengo que darme cuenta cómo está mi cuerpo. Tengo que conectar con él. ¿Por qué os digo esto? Porque uno de los problemas que yo me encuentro en terapia siempre es el desprecio al cuerpo. Hemos creado una sociedad que excluye el cuerpo. Se obsesiona con el aspecto del cuerpo precisamente porque no somos capaces de aceptar nuestro cuerpo tal y como es, pero no acepta el cuerpo en general. Vivimos como en unos ideales de belleza, en unos ideales que son eso, ideales que viven una fantasía que no existen y que además tienen que ver con una cuestión social y cultural e incluso económica que tienen que ver con la realidad. Yo tengo que comunicarme con mi cuerpo. Todos los seres humanos nos podemos comunicar con nuestro cuerpo. Porque si yo no me comunico con mi cuerpo, voy a romper toda comunicación con cualquier otra parte de mí. ¿De acuerdo? Porque la comunicación, cuando se da en todas las partes. Cuando niego mi comunicación, cualquier tipo de comunicación, niego la comunicación en todas mis dimensiones. Entonces, yo tengo que hablar con mi cuerpo, tengo que entender por qué mi cuerpo está como está. Y puedo después acceder a todo tipo de terapias, que hoy en día somos muy afortunados y no debemos negar ningún tipo de terapia en la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo nos está reclamando su sitio. La creación más elevada requiere también de aprender a estar sereno. Yo sé que son tiempos complicados y yo muchas veces también pierdo la serenidad. Es normal, pero tengo que saber volver hacia la serenidad. Por lo tanto, yo tengo que saber ser capaz de serenarme. ¿Por qué? Porque la serenidad hace que mi mente pueda procesar la información más despacio. Yo pueda tener capacidad de escuchar mis sentimientos. Yo pueda tener la capacidad de escuchar los ritmos de mi corazón, que acordaros que es la parte de mí que es capaz de poder traducir esa información que viene de las capas superiores, a través de la intuición, a través de la conexión con la energía de esas capas superiores y de mi propio cuerpo. Entonces, yo tengo que saber comunicarme y saber ralentizar mi mente para poder sosegarme y así poder escuchar con atención.
Una cosa muy importante es que yo también tengo que saber diferenciar. Saber diferenciar, muy importante. La información que viene del constructo de la sociedad y de la cultura y la información que viene de mí. Porque hemos llegado a un punto que solo escuchamos a la masa, al rebaño, y no sabemos ni diferenciar cuál es la información veraz de mí misma. Es uno de los problemas mayores que tenemos en el planeta Tierra, que estamos tan desconectados de nosotros mismos que solo somos capaces de avanzar a base de tumultos. Y claro, es un peligro, porque el tumulto, la información que viene de la masa, muchas veces no es real. Y a lo mejor simplemente es que no va con nosotros. Yo tengo que saber escucharme a mí para poder diferenciar la energía que no me pertenece o que simplemente me estorba a la energía que viene en mí. Por lo tanto, el trabajo con mi energía, saber cuál es mi energía, el discernimiento de mi energía, la energía que viene de fuera, es muy importante. En la conciencia colectiva del planeta, ¿de acuerdo? Podríamos decirlo así, a veces no hay buena información, porque hay mucho sufrimiento, porque hay mucho dolor, porque hay mucho pasado concentrado en el planeta, en esa conciencia colectiva. Muchas veces confundimos la información que viene de los niveles superiores de conciencia con esa información del pasado, creyendo que es buena, y no lo es, porque la energía que viene del pasado, en el pasado se tiene que quedar ya, porque entonces estamos dándole vueltas a la misma historia. Vuelvo a repetir, la energía que viene del pasado, en el pasado se tiene que quedar. Nosotros nos tenemos que concentrar en el presente, en crear desde este presente y crear desde este presente hacia el futuro. Porque eso es lo que nos toca, porque eso es lo que nos vale. Porque no podemos perder el tiempo en cosas que no son creación de los niveles más elevados, sino que son un remasticar energías que ya están ahí. ¿Entendéis? Entonces, es muy importante entender eso. Cuando nosotros somos capaces de tener todo este campo ordenado, lo que tiene que ver con el cuerpo, entonces puede empezar a abrirme a lo que se llama el flujo de creación. El flujo de creación, cuando yo tengo ya mis canales, podríamos decir, ordenados, cuando yo ya sé quién soy, sé qué vengo a hacer, cuando ya tengo el cuerpo dispuesto, cuando ya acepto mi realidad actual, me he reconciliado con ella, entonces puedo dedicarme a este canal de creación. Entonces se crea un flujo de creación. Empiezo a crear desde ahí. ¿Y qué sucede? Que esto es muy importante. Cuando yo empiezo a crear desde ahí, como os dije hace un momento, no son creaciones egoístas, sino son creaciones que me van a mejorar a mí, pero esta mejoría va a sumar a la mejoría del planeta. Este flujo de creación es muy interesante empezar a adquirirlo, porque de ahí, por ejemplo, yo soy capaz de abstraer información que después comparto con vosotros. De ese flujo de creación empieza a bajar información interesante que yo después comparto con vosotros, por ejemplo. Pero esto que yo hago, de acuerdo, que a mí me sale un poquito más fácil, porque he practicado mucho, lo podéis hacer vosotros en vuestra vida. Yo tengo en consulta personas que ya están empezando a hacer este flujo de creación por sí solas. Y a mí no me necesitan para nada. Ya ellos mismos empiezan de forma fluida a hacer ese trabajo. Y esto es interesante porque la ganancia en la vida personal es impresionante. Porque entonces me da una claridad, me da una directriz, soy capaz de crear de forma deliberada y consciente, y puedo incluso saber qué obstáculos tengo y poder esquivarlos. Poder además no diluirme las energías de los demás y tener claro cuál es mi energía y qué vengo a hacer, como os dije. Entonces, esto es accesible, que parece de ciencia ficción y no lo es. Lo tenéis accesible a vosotros. Podéis hacer todo este trabajo vosotros. ¿Lo entendéis? Esto es muy, muy, muy importante.
Alcanzar este flujo de creación es una de las tareas más importantes que tenemos como planeta, como individuos en nosotros, que nos va siempre a mejorar nuestra vida. Imaginaros cómo sería la vida en un planeta con creadores conscientes. Personas que están constantemente en este flujo de creación, aportando luz, aportando nuevas ideas e ideas, además, que vayan a sumar al bienestar de toda la humanidad. Además, que nos ayuda a comunicarnos de forma directa a los seres que están en el otro plano. ¿De acuerdo? Porque crea un flujo de comunicación, como os digo, no solamente aquí, sino a través de toda esta red de comunicación que hay en otros planos, y podamos hacer una armonización de toda la vida en el planeta, desde arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿entendéis? Imaginaros cómo sería la vida en el planeta. Esta forma de ver el mundo es algo que la mayoría de la gente ni se imagina, ni se es capaz de imaginar. Y yo quiero de verdad que empecéis a imaginar este mundo ya, porque es posible. Que no digo que no requiera trabajo, no digo que no requiera tiempo, porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero precisamente por eso no podemos perder el tiempo en trabajarlo. Entonces, trabajar estos niveles y este flujo de creación, ¿de acuerdo?, en nosotros es una de las tareas más importantes para nuestra vida. La más importante, si puede ser, si cabe, en nuestra vida. Porque aparte de mejorar mi vida en todos los sentidos, ¿de acuerdo?, va a poder sanar cosas en mi vida, me va a ayudar a sanar cosas, me va a ayudar a crear cosas, me va a ayudar a aportar lo mejor de mí, y me va a ayudar a hacer una cosa importantísima, que es estar conectada a esa red de amor que existe en el planeta Tierra y que no sabemos que existe porque no estamos habituados a vivir en ella. Esta red de energía de amor, de energía de amar, que está ahí, es la que se quiere instaurar y se lleva haciendo hace mucho tiempo desde los planos superiores, instaurar en el planeta, que nos va a traer lucidez, va a traer unos niveles de vida jamás conocidos en el planeta Tierra. Entonces, fijaros lo importante que es. Tan importante es que yo he decidido hacer un taller sobre esto. Os comunico ya que voy a anunciar, todavía las fechas no están, pero voy a empezar a hacer un taller para las personas, sobre todo que estéis en Galicia o que podáis viajar, un taller que se va a llamar La luz de nuestra conciencia, donde uno de los elementos que vamos a trabajar es esto, los flujos de creación y la creación consciente. ¿De acuerdo? Esto, taller, vamos a empezar a hacerlo y vamos a ver qué frutos da. ¿De acuerdo? Pero en un taller vamos a estar durante un día entero trabajando todo esto y trabajando de forma importante todo el trabajo con la creación consciente. Este taller de la luz de nuestra conciencia entra dentro de todos los talleres de autoconciencia para la autoconciencia que voy a empezar a retomar de nuevo, que había estado haciendo durante el anterior año, pero bueno, por motivos de seguridad lo dejamos de hacer presencial, pero que vamos a empezar a retomar de nuevo, porque ya creo que ya es hora de retomar. Bueno, pues este taller vamos a trabajar la capacidad y la de forma individual, de conectarnos a estos niveles de creación consciente, de saber conectarnos a ese flujo de creación, de saber entender dónde tenemos los bloqueos, dónde tenemos esos bloqueos, el saber manejar nuestra conciencia, saber cómo es nuestra conciencia, qué factores tiene, ¿vale? Y vamos a ir hacia ahí. Es muy importante, como os digo, hacer un trabajo individual. Yo os ofrezco estos talleres, pero si tenéis a mano cualquier intuición que os llegue de ir a hacer otros talleres, de trabajar otras vías, otras terapias, hacedlo. Si sentís que tenéis que hacer una cosa concreta, hacedla. No perdáis el tiempo.
A raíz de todo lo que está pasando en estos momentos en el planeta, podemos tener la tendencia a centrarnos mucho en el ruido que está habiendo en estos momentos en el planeta. Podemos tener la tendencia a perder el tiempo en miedos, en historias que nos retrotraen a pasados, a energías de pasado que ya no vienen a nada. Es muy importante, es el momento de calmarnos, de empoderarnos de ese sosiego y empezar a pensar de forma distinta, de empezar a vernos de forma distinta a nosotros mismos, de empezar a hacer un trabajo distinto, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante sosegarnos, pensar despacio, pensar de forma más grande, empezar a pensar en términos más grandes, en términos cuánticos, en vernos a nosotros mismos de formas distintas y empezar a hacer un trabajo en ese sentido. Nuestro trabajo personal no queda para nosotros, ya os lo tengo dicho muchas veces, no queda para nosotros, sino que nuestro trabajo personal es como un grano de arena para el cambio de conciencia del planeta. Es un grano de arena muy grande, no es algo insignificante. Tenemos que dejar ya la insignificancia, ese complejo de insignificancia, y empezar a darnos cuenta de que somos poderosos. Tenemos que resolver todos nuestros conflictos, dedicarle tiempo a resolver nuestros conflictos, es muy importante. Resolver, reconciliaros con vuestro pasado ya. Dejaros ya de quejaros, de titubear, de quedaros anclados en el victimismo y empezar a crear una nueva vida con vosotros mismos. Vuestra vida va a mejorar sí o sí, os lo aseguro, pero poneros a trabajar. Es hora de trabajar. En estos momentos, una de las cosas que nos trae toda esta crisis es que nos está obligando a quedarnos en nuestra casa, nos está obligando a quedarnos con nosotros mismos. Si os fijaros, esta crisis nos está obligando a no reunirnos tantos con la gente, a no tener tantas reuniones, a no tener tanto ocio fuera de casa, pero nos está obligando a hacer un trabajo personal. Pues os digo que lo hagáis, abriros a la oportunidad de hacerlo. Creo que cuando las cosas pasan, siempre pasan por algo. Y cuando las cosas se nos están mostrando hacia un sitio, es mejor que lo cojamos. Dejemos de quejarnos, dejemos de tener miedo, ¿vale? Tenemos que poner en marcha, bueno, pues aquellas soluciones que tengamos que poner en marcha. Eso no quita una cosa de la otra. Pero centrémonos en nosotros mismos, hacer un trabajo interior, en hacer un trabajo y cultivarnos a nosotros mismos de forma real y consciente. Bueno, amigos, esto es lo hacia donde nos tenemos que dirigir. Yo a nivel personal estoy haciendo un trabajo importante en mi vida. Estoy siguiendo trabajando con mis consultas, estoy trabajando tanto en mis consultas online como mis consultas en presenciales, y estoy estudiando muchísimo para daros lo mejor, estoy trabajando muchísimo conmigo para poder liberarme de cualquier obstáculo y poder comunicarme con vosotros y traer todo lo que pueda para sumar. Esto que hago yo lo podéis hacer vosotros. Yo no os lo digo que hago esto, que hago lo otro para echarme flores, sino para mostraros, si yo lo puedo hacer, vosotros también. Yo no me siento mejor que vosotros. Vosotros y yo somos iguales, ¿de acuerdo? Podemos acceder todos a estos niveles de creación. Simplemente os digo que se puede hacer porque yo estoy empezando a hacerlo. Eso no quiere decir que tenga mucho que mejorar, por supuesto, siempre con toda la humildad y con todo el criterio, pero siempre haceros ver que de verdad que se puede hacer. Amigos, gracias por estar ahí. Gracias por darme un lugar para compartir. Para mí esto es muy importante compartir con vosotros. Soy totalmente sincera, me estáis ayudando muchísimo
con el acto de verme y de estar ahí, porque me siento que estoy haciendo mi función en la vida, que estoy compartiendo, que estoy volcando, en este caso a las redes sociales, todo lo que yo veo y lo que puedo compartir. Y os agradezco muchísimo de todo corazón que estéis ahí, que me estéis escuchando, que me estéis viendo. Gracias infinitas. Nos vemos el próximo lunes con otro tema y bueno, un beso muy grande y gracias.